Muchas gracias a Orlando y a todo el equipo de cirugía cardiovascular y en líneas generales del Centro Médico Docente de la Trinidad. Yo me vine de Maracaibo hace unos 10 años y me han dado una extraordinaria acogida y me siento como en casa acá con ustedes, ¿no? Orlando me pidió que tratáramos un poco todo este tema de qué es un innovador y un poco los impactos que las nuevas tecnologías van a tener en la salud y cómo la concebimos ahora y cómo será en un futuro, ¿no? Innovación es un concepto de nuevas ideas, equipos o métodos, o sea, es el acto de introducir nuevas ideas, equipos o métodos a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, a nuestra día a día, ¿no? Realmente muchas veces las personas innovadoras nos tildan de locos, nos tildan de pareciera que estuviéramos un poco fuera de la época que estamos viviendo, pero es necesario para impulsar los cambios que se visualizan o que se necesitan para mejorar, ¿no? Un ejemplo, por supuesto, es Steve Jobs, todo lo que se hizo en la industria, sobre todo cambios muy puntuales, como es todo el tema, cómo cambió el mundo de la música, ¿no? Con el advenimiento del iPod. El doctor Cooley, que bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, sencillamente lo incluí en la charla porque bueno, iba a hacerles mucho más de las innovaciones que él representó o planteó para la cirugía cardiovascular. En mi caso particular, este es el doctor Alberto Peña, quien fue mi mentor. Él fue quien diseñó una cirugía para malformaciones anorrectales. Anteriormente toda esta cirugía se le hacía un abordaje abdominal y él decidió comenzar a hacer un abordaje directamente por el pliegue interglúteo. Parece algo muy sencillo, parece algo lógico, pero hasta ese momento, más o menos en el año 82, él planteó esta nueva técnica y eso lo transformó básicamente en uno de los cirujanos pediatras más reconocidos a nivel mundial, ¿no? El cambiar el abordaje de cómo tratar las malformaciones en los niños que nacían sin ano y niñas con problemas del área del piso pélvico, ¿no? Yo me fui a hacer un fellow con él en todo este tema y él tenía una frase muy particular que decía "bitten by the spider", o sea, que cuando a ti te pica la araña de querer hacer las cosas diferentes, de querer implementar nuevas cosas en la práctica. Y entonces, bueno, él una vez me dedicó su libro, diciéndome: esperando te conviertas en un extraordinario cirujano pediatra que ayudes a muchos niños venezolanos. Realmente parece una frase sencilla, pero eso me hizo reflexionar a mí mucho sobre que si yo debía volver a mi país a implementar o a lograr los cambios o las mejoras que nuestro sistema de salud requería. Uno de los primeros pasos para lograr cambios o para innovar es desearlo, porque si yo creo que estoy haciendo las cosas bien como las estoy haciendo, las sigue haciendo de esa manera. Uno debe estar inconforme o denotar alguna inconformidad. Digo, yo creo que esto se puede hacer mejor y luego plantearnos cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, un poco, antes de yo regresar a Venezuela, tuve la oportunidad de visitar los que eran el número 1 y el número 2 hospitales pediátricos que siempre están dándose la mano en esos primeros puestos, que es el de Boston y el de Filadelfia.
Son los dos hospitales que son reconocidos como los más importantes en el área pediátrica y adolescente. Y me vine con la idea, precisamente, de que porque en nuestro país, con recursos económicos, con recursos humanos extraordinarios, no podíamos tener un hospital de primer nivel. Y me embragueté con esa idea. Entonces, allí fue que conocí a Orlando. Cuando yo regresé a Venezuela, en el año 89, me designaron presidente del Hospital de Especialidades Pediátricas y nos dimos a la tarea, como están organizados los hospitales públicos, no es la manera. Y como estamos trabajando, tampoco es la manera. Entonces, diseñamos un nuevo modelo de gestión que, para hacerles algunos tips, este es el único hospital público en el país donde al personal de salud se le paga por el trabajo que hacen, no un sueldo fijo, sino si tú operaste 20 pacientes, a ti se te paga por 20 pacientes. Parecerá una tontería porque estamos acostumbrados a hacerlo en el sector público, pero perdón, en el sector privado, pero implementarlo en el sector público en los últimos 16 años del país. Este hospital arranca en el año 2000. Estamos hablando del contexto sociopolítico de todo este gobierno. Y es un hospital totalmente gratuito. Para que ustedes tengan una idea, mientras en el JM de Los Ríos se operaba 1.500 o 2.000 casos, aquí operábamos 8.000 casos, 8.000 niños al año. Entonces, y la otra característica de esta institución fue que llegué con el sueño de que no utilizáramos papel. Entonces, ustedes saben que cuando uno lo designa en una institución como esta, había muchas cosas que ya estaban allí compradas, entre ellas las historias médicas de aluminio, las carpetas tradicionales de aluminio que conocemos. Lo primero que yo hice fue donarlas. Le donamos la mitad al hospital de niños del centro, la otra mitad al hospital Chiquinquirá, para que nadie tuviera ni siquiera la tentación de irse al papel y escribir las cosas. Entonces son una serie de detalles que bueno, le doy gracias a Dios de que me puso en esas responsabilidades en ese momento y de que se ha podido implementar estas ideas. Esto ya, lo más bonito de esto es que ya tiene 16 años funcionando y yo estoy aquí con ustedes trabajando. O sea que eso es un indicador de que el modelo y la manera de gerenciar en la institución ha dado resultados. Cuando uno tiene una idea innovadora que disrumpe con el día a día, con lo que todo el mundo está haciendo, lo primero hay que buscar cómplices. Porque para que no lo llamen a uno loco solo, pues, sino que vamos a unirnos un grupo de locos. Pues. Entonces, y formar un equipo con esos cómplices. Que todo ese equipo se enamore realmente de la idea. O sea, tenemos que alinear ese equipo de cómplices de corazón y de mente con lo que queremos. Queremos hacer el mejor hospital. Queremos transformar la salud del país. Cualquier cosa que nos propongamos, realmente si conformamos un buen equipo de cómplices y lo disfrutamos todos los días que lo hagamos, lo vamos a lograr. Esa visión compartida, ese trabajo en equipo, es sumamente importante, es básico. Nadie solo puede hacer un emprendimiento y hacer una diferencia representativa. Generar cambio. Yo llegué con esa idea. Yo dije, ¿hasta cuándo vamos a seguir con papel, papel, papel y papel? Vamos a cambiar, a automatizar. El hospital abrió sus puertas en mayo del año 2000 y comenzamos desde el primer paciente totalmente automatizado. O sea, nos propusimos hacerlo desde empezamos a trabajar en noviembre del 89 y en mayo del 2000 el primer paciente que ingresó fue automatizado, todo por su historia médica electrónica.
con un equipo de 3 programadores y un profesor de base de datos de la Universidad del Zulia. Ese equipo prácticamente vivían en el hospital. Antes de yo tener el administrador, ya tenía el equipo de tecnología trabajando en este proyecto. Este fue el sistema. Yo a propósito yo visité el hospital la semana pasada, yo llegué ayer de Maracaibo y ya se ha ido renovando un poco todas las computadoras, pero yo a propósito dejo estas fotos con las computadoras culonas que llamamos, para que, sobre todo para hacer énfasis en que esto no fue ayer, esto fue en el año 2000, 2001, o sea, tiene 16 años funcionando. La tecnología de información y las posibilidades que nos ofrece son infinitas. Nosotros tenemos que decidir si utilizarla o no, en beneficio de nuestros pacientes y de la población en general. O sea, la tecnología está ahí y todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer. Somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión si ir por ese camino o no ir por ese camino. Esto es un poco, bueno, todo una representación de lo que quisiésemos, que fuese que toda la operatividad de una institución de salud esté vinculada y que haya movilidad en el trabajo diario, pues que sea desde nuestros teléfonos, sea por aplicativos, sea desde tabletas o sea desde los desktops, que todo fluya sin problema. El tema tecnológico pasa por varias etapas, ¿no? Hay una etapa, por supuesto, que es lo que primero se nos viene a la mente, que es la infraestructura. O sea, necesitamos equipos, necesitamos servidores, necesitamos lo que llamamos en tema tecnológico los hierros. Necesitamos el equipo de cómplices, la gente que quiera generar ese cambio. Necesitamos, por supuesto, recursos económicos para todo este tema. Pero hay un punto que es clave, que es decisión y gerencia. Muchas veces las cosas no avanzan al ritmo que se debería por temores. Yo me he encontrado durante los últimos 16 años todo tipo de instituciones que toman una decisión y muchas veces no es la correcta desde el principio, pero van adelante con la decisión y logran generar los cambios que desean. O instituciones que se frenan y a veces se congelan por no atreverse a tomar las decisiones y generar los cambios. Es muy importante que hay 2 puntos, o sea, el tema tecnológico se resuelve, el tema de recursos generalmente se resuelve. Los temas de gente, generación de cambio organizacional y decisiones y gerencias son los más complejos en cualquier implementación tecnológica. Un poquito, démonos una vuelta desde que llegó el Internet. Eso ha generado cambios súper importantes. Yo creo que es uno de los cambios que está transformando todo el día a día de todos nosotros, ¿no? La telefonía celular aún más, o sea, ya la gente no tiene que estar en un computador, sino todo te llega a tu dispositivo celular móvil. Hay muchos aplicativos de salud que ya llegan a tu celular o a tu dispositivo, desde monitoreo de pacientes en cuidados intensivos, hasta monitoreo de fetal, de latidos del corazón del feto, de la madre. Ya esto está llegando a tu reloj, a tu dispositivo telefónico. La movilidad es muy importante. Esta es una lámina que quise incluir porque es un poco, esta es más o menos del 2010. Y dice las oportunidades que hay en todo el tema de salud electrónica, pues. O sea, obesidad, 80 millones de personas, hipertensión arterial, desórdenes del sueño, diabetes, asma. Todas estas patologías o desórdenes son perfectamente
monitoreables a distancia con la tecnología adecuada. Y le haríamos también la vida más fácil a nuestros pacientes. Todos los dispositivos que se están generando, ya hay alianzas entre cosas que ni nos imaginamos. Google con Levi's, la fábrica de jeans, haciendo prototipos de pantalones o de ropa que tenga sensores y que lea cualquier información que se desee, ¿no? Es un poco contradictorio. Fíjense que nosotros sabemos cuándo le falta gasolina al carro inmediatamente porque tenemos un tablero en el frente, o el piloto de un avión sabe si está descendiendo. Pero si nosotros queremos analizar nuestra propia salud, el ser humano muchas veces tiene que ir a un laboratorio, tomarse una muestra, esperar un tiempo para poder tener resultados. Entonces un poco la gente anda, ¿cómo monitorearnos nosotros mismos en tiempo real? Es un poco lo que anda muchas empresas. Y no solamente las empresas tradicionales en el área de salud, sino que las empresas de tecnología, como les digo, están haciendo alianzas con empresas de salud, con centros de salud, con hospitales, etcétera, viendo cómo sacar el mayor partido de la información que se puede recolectar de esta manera. Estos son dispositivos varios que disparan al teléfono y de allí se manda la información al médico vía correo electrónico, etcétera. Es un poco ya dispositivos que te monitorean un poco. O sea, es decir, el estetoscopio fue un gran invento en su momento, pero ya estamos a un paso de muchas otras cosas para el monitoreo de signos vitales, etc. Esto es lo que les hablaba de empresas que Google tiene dos empresas bastante nuevas, una Calico y otra se llama VeriLive, que están tratando de trabajar todo el tema de cómo prolongar la vida del ser humano, cómo intervenir en este tema. Esta es una de ellas, Calico. Se está trabajando también en cómo con un solo equipo se puede monitorear la mayor cantidad de parámetros. Entonces se está trabajando en quizás lentes de contacto que te mantengan informado de los niveles en tu celular de glicemia, de tensión, etc. Y estas alianzas que se están haciendo, cosas que antes nadie, Google con la clínica Mayo, Apple con cualquier otra clínica, etcétera, haciendo investigación y haciendo. En Venezuela también tenemos experiencia, ¿no? No quería irme a qué está pasando en el mundo sin aterrizar un poquito también qué se está haciendo en el país. Un poco resume probablemente mi propia experiencia, que luego de yo venirme de Maracaibo, del hospital, trabajé con Digitel como asesor de responsabilidad social e hicimos el proyecto Digisalud. El proyecto Digisalud ya no era la automatización de un centro de salud, sino de una red de centros de salud, de atención primaria en su conceptualización inicial. Se trabajó con la Universidad Católica Andrés Bello, con ABESOC, que es una organización que reúne muchos dispensarios en las zonas más críticas, Petare, Las Mayas, etcétera. Y luego eso se le donó a Salud Sucre, que creo que es quien más ha cacareado todo este tema, lo ha trabajado, lo han llevado adelante, y ya Salud Sucre, además de tener toda su red ambulatoria automatizada con Digisalud, también ha comenzado una experiencia de telemedicina, de consultas en línea, etc. Esto fue un poco como lucía Digisalud en sus inicios. Por cierto, ese paciente lo conocen ustedes, el doctor Sánchez, que
Realmente yo he estado muy acompañado de cirugía cardiovascular desde hace muchos años y desde todos los inicios. O sea que pienso que es una de las áreas que son más, empujan más todos los avances. Esto es el tema este es un tablero de control, ya no es el concepto de un sistema que operativice el centro de salud o la red de salud, sino un sistema de monitoreo, donde es el concepto del tablero o de la cabina de mando, donde uno solamente con ver si está rojo, amarillo o verde sabe qué área tiene problemas o qué área está funcionando de manera óptima. Y esto está aquí en el Centro Médico Docente La Trinidad, en la emergencia. Allí podemos monitorear cómo está la emergencia en tiempo real, podemos monitorear los eventos que están relacionados con los pacientes en la emergencia. Y igualmente se pueden monitorear estadísticas y comparaciones de cuántos eventos se han hecho a tiempo y cuánto a destiempo. Entonces, todo esto permite, mi pasión un poco ha sido cómo la tecnología apoya a la gerencia a tomar mejores decisiones y en el momento correcto, para poder mejorar la atención del paciente. Y pienso que la reestructuración del sistema de salud en Venezuela, igual en el mundo, pasa necesariamente por la parte tecnológica. O sea, si nosotros no nos apoyamos en la tecnología y reorganizamos un sistema de salud que sea viable, accesible a cualquier ciudadano de una manera sencilla, básica, desde una llamada telefónica, desde un SMS, desde una señal de humo inclusive, no vamos a lograr reestructurar de manera eficiente el sistema. Nosotros todavía se nos mueren niños que no llegan al centro apropiado por desorientación de los familiares y de los médicos que lo van tratando en el camino en un sistema de referencia y contrarreferencia que está totalmente de espaldas a la resolución de las patologías de los pacientes. Esto pasa todos los días en Venezuela y pienso que tenemos una gran responsabilidad de reorganizar y reorientar nuestro sistema de salud. Una de las cosas que estamos trabajando en el Centro Médico Docente La Trinidad, para ya culminar la presentación, es lo que originalmente se llamó el Comité de Telemedicina y que está coordinado por el señor Harald Valentiner, y he tenido el honor de trabajar con él. También nos acompaña Tania Boone, que forma parte del comité. Y bueno, hemos venido trabajando algunas iniciativas. Nos planteamos inicialmente, bueno, que podíamos apoyar o tener impacto en el área educativa y en el área de atención propiamente. Y se ha comenzado precisamente desde el año pasado con el equipo de cirugía cardiovascular a hacer webinars, transmisiones en vivo, jornadas, etcétera. Hemos tenido transmisiones del exterior hacia nuestro centro y del centro hacia el exterior. Y estos son algunos ejemplos del servicio de cirugía cardiovascular y también el servicio de cirugía maxilofacial. Ha tenido algunas experiencias dando webinars desde aquí, desde el centro médico. Y en el área de atención, que hemos ido un poco más lento, pero también estamos trabajando algunos temas con el servicio de cirugía cardiovascular. Se comenzaron a hacer algunas discusiones de casos y consultas entre instituciones, ya con una plataforma donde se tiene la historia y se discuten los casos. Y bueno, estamos trabajando todo el tema de cuidado domiciliario, estamos conceptualizando, montando presupuestos para llevarlo, por supuesto, a las aprobaciones de junta directiva y todos los entes administrativos que tienen que dar el apoyo para estos proyectos. Hay mucho por escribirse, hay mucho por hacerse. Están invitados a que nos acompañen
en lo que hay que hacer para transformar nuestro sistema de salud y nuestra manera de atender a nuestros pacientes en el día a día. El universo premia la acción. Muchísimas gracias por la invitación.